realizaremos la exploración física de tórax. Para realizar la exploración física de tórax simplemente necesitamos un estetoscopio y obviamente un lugar callado y privado en el cual realizar esta exploración. Cabe recordar que si la paciente es mujer, vamos a necesitar dos cosas importantes. Primero, una bata, la cual cubra la parte superior del pecho, concretamente las mamas, y esto evite la exposición innecesaria de estas. Y lo siguiente y más importante, tener siempre a un personal de enfermería o un colega doctor del sexo femenino para evitar alguna malinterpretación. Ahora sí, la inspección del tórax va a comprender lo siguiente: inspección, palpación, percusión y la auscultación. Es muy importante empezar con una valoración general del paciente. Esta empieza desde el momento en que tenemos el primer contacto con él, que puede ser cuando ésta entra al consultorio o cuando vemos por primera vez en la cama del hospital. Para empezar con la valoración inicial del paciente, esta tiene que estar sentada frente a nosotros. Regularmente no se le avisa, esto nosotros lo tenemos que hacer prácticamente de rutina, antes de que el paciente incluso entable una conversación con nosotros o cuando nos esté comentando sus síntomas. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que valorar lo siguiente: ¿el paciente se muestra ansioso? ¿Sí o no? ¿Tiene dilatación nasal? Esta es que un movimiento de las salas nasales hacia afuera durante la respiración, lo cual de tenerlo nos indica que hay un mayor esfuerzo para la producción de la respiración. Podemos escuchar sibilancias a cierta distancia. De haberlas, estas son un resultado de la obstrucción del flujo de aire. Presenta cianosis, por esto tenemos que ver los labios, o si nos deja ver la parte de las uñas, si estas se encuentran de una coloración morada, azulácea o violeta. Lo siguiente es la inspección de la postura. En la postura, los pacientes con enfermedad obstructiva de las vías respiratorias tienden a referir una postura en la cual se puede sujetar los brazos y fijar los músculos del hombro y cuello para facilitar la respiración. En este caso, como podemos observar, nuestra paciente no presenta ninguna postura anómala ni un uso de lo que son los músculos accesorios para la respiración, así como no hay presencia de cianosis o aleteo nasal. Por lo tanto, podemos decir que nuestra paciente en inspección general se encuentra bien. Sigamos explorándola. Lo siguiente a explorar es la configuración del tórax. Aquí nos vamos a fijar qué forma de tórax tiene el paciente. Tenemos tórax en tonel. Se da en época avanzada, donde se incrementa el diámetro antero-posterior, las costillas pierden su angulación de 45 grados y se vuelven más horizontales. Tórax inestable. La pared torácica se mueve hacia adentro durante la respiración, lo cual se debe a múltiples fracturas. Tórax en embudo. Es una represión del esternón que genera un problema pulmonar restrictivo, solo cuando la depresión es notoria. En pocas palabras, el esternón se va hacia adentro de la cavidad torácica. Tórax en quilla. En este caso es una protusión anterior del esternón. Es muy frecuente, pero esto no afecta la ventilación. En el caso de nuestra paciente podemos observar que el tórax presenta una configuración adecuada, sin ninguna deformación, y es un tórax normolíneo. Lo siguiente a evaluar en esta inspección general es la frecuencia respiratoria. Para esto nunca se le tiene que pedir al paciente que respire con normalidad o que le tenemos que advertir que lo vamos a evaluar en la respiración, ya que el paciente suele ponerse nervioso y esta toma puede ser muy inexacta. Para esto simplemente tenemos que decirle al paciente que le vamos a tomar, me aprieta su mano, que le vamos a tomar el pulso, ¿ok? Al tomarle el pulso, nosotros discretamente vamos a ver a lo que son los movimientos de amplexión y amplexación del tórax y vamos a contarlos por 30 segundos y luego multiplicarlos por 2 para tener la frecuencia respiratoria en un minuto. Lo normal es que tenga de 14 a 10 respiraciones por minuto. Lo siguiente por hacer es empezar a evaluar la parte posterior del tórax por medio de la palpación. Para esto nos colocaremos detrás del paciente y evaluaremos tres aspectos. 1. Las zonas dolorosas, la simetría de la excursión torácica y 3. Vibración o resonancia de las cuerdas vocales. Para la palpación de las zonas dolorosas, palparemos con los dedos de la mano cualquier zona que el paciente refiera con dolor. ¿Okay? En el caso de nuestra paciente no refiere ninguna zona con dolor. Para evaluar la siguiente parte sería la simetría de la excursión torácica. En esta,
el médico va a colocar ambas palmas sobre la espalda del paciente con los pulgares paralelos a la línea media, de esta forma. Se le pedirá al paciente que respire ampliamente, respire de favor, y veremos cómo nuestros pulgares se alejan de la línea media y luego se vuelven a acercar. Este movimiento de las dos manos debe ser paralelo y debe ser simétrico. Algunas enfermedades pulmonares podrían provocar que el tórax se mueva más de un lado que del otro. En el caso de nuestra paciente, como pudimos observar, el movimiento de las manos es completamente simétrico, por lo cual no tiene ninguna alteración. Como última parte a evaluar de la palpación posterior del tórax van a ser la resonancia de las cuerdas vocales. Al hablar, las vibraciones vocales se perciben al palpar la pared torácica posterior. Estas vibraciones van a proporcionarnos como médicos información sobre la densidad del tejido pulmonar subyacente y la cavidad torácica. Para evaluarlas, vamos a colocar el lado cubital de la mano derecha sobre la pared torácica del paciente, como se observa en esta imagen, y se le pide que diga el número 33. Se va a evaluar las características de lado a lado. Por favor, ¿puede decir la palabra 33? 33. Otra vez, de favor. 33. Recordemos, como ya se había dicho, que estas comparaciones deben ser siempre bilaterales. Estas son las zonas en las cuales nosotros evaluaremos bilateral y comparativamente la resonancia de las cuerdas vocales. Lo siguiente a evaluar es la percusión. La percusión de la pared torácica va a crear vibraciones que se van a transmitir al tejido subyacente y estas se van a reflejar y van a ser captadas por nuestros sentidos táctil y auditivo. Este sonido que se escucha y la sensación táctil que se perciben van a depender del coeficiente aire-tejido que se encuentra dentro del pulmón. La percusión sobre una estructura que contiene aire dentro de un tejido como el pulmón va a producir una nota resonante o sonido claro pulmonar de mayor amplitud y tono más grave. En condiciones normales, en el tórax se escucha y se siente la matidez sobre la parte del corazón y la resonancia sobre los campos pulmonares. Al llenarse los pulmones de líquido, se volverán más densos y, como en el caso de una neumonía, la resonancia entonces va a ser sustituida por una matidez. Otro término que es aceptado es la hiperresonancia, la cual se obtiene de un pulmón que tiene disminuida la densidad, como lo que se observa en un enfisema. En cuanto a la técnica de percusión, es muy sencilla, pero debe ser ejecutada con precisión. Para esto utilizaremos los dos dedos medios. La mano izquierda va a ir sobre, en este caso de exploración de tórax, va a ir en un espacio intercostal a explorar, y el resto de los dedos y la palma no van a estar en contacto con esta superficie. ¿Ok? Siguiente a eso, vamos a percutir con la otra parte del dedo de la mano, mismo dedo medio, vamos a percutir sobre la falange distal. Esto haciendo un ángulo de 90 grados entre lo que es mi falange proximal de la mano percutora y mi falange distal de la mano que está apoyada. ¿Okay? Esto cabe resaltar que el movimiento no debe ser completamente del codo, debe ser un muñequeo. Y se debe percutir 2 veces rápido. Las zonas que se van a percutir van a estar encima, entre y por debajo de las escápulas, nunca encima de ellas. A su vez también se percute entre los espacios intercostales. Recordemos la técnica de percusión. Con la mano izquierda se va a colocar en la zona a percutir. Puede ser un espacio entre un espacio intercostal. Se pone el dedo medio y los demás dedos junto con la palma se van a separar. Con el dedo percutor de la mano percutora se va a percutir en la falange distal. Esto crea un ángulo de 90 grados entre lo que es el dedo percutor medio con el dedo a percutir. Se va a percutir 2 veces de forma rápida y clara. Recordemos que este movimiento es por muñequeo y nunca por movimiento completo del brazo. A su vez,
Siempre debe ser bilateral y comparativo. Como podemos ver en esta imagen, estas son las zonas a percutir en el tórax posterior. Se debe comenzar en la parte superior y seguir hacia abajo, yendo de un lado hacia el otro, en sentido comparativo. Lo siguiente es la auscultación. Esto nos va a servir para identificar el ruido que emiten los pulmones. Para esto se va a utilizar el estetoscopio. Como recordaremos, el escopio tiene dos partes al momento de escuchar, el diafragma y la campana. La campana nos va a servir para detectar ruidos más graves, mientras que el diafragma es mejor para detectar ruidos más agudos. En el caso de individuos muy caquéticos, o sea, muy delgados, la campana, por su tamaño, al ser menor, es mejor, ya que las costillas sobresalen tanto que al utilizar el diafragma sería muy difícil poder escuchar los ruidos pulmonares. Para esto, se le pedirá al paciente que inspire a través de la nariz y expire a través de la boca. Tenemos que concentrarnos en la duración de la inspiración y luego de la expiración. Y como sabemos, esta exploración debe realizarse de arriba hacia abajo y siendo siempre bilateral y comparativa. La mayor parte de los ruidos respiratorios son agudos, por lo cual utilizaremos el diafragma. Tipos de ruidos respiratorios. Se escuchan sobre la mayor parte de los campos pulmonares. Constan de una fase inspiratoria seguida de una fase expiratoria. Existen 4 ruidos respiratorios. Traqueales son ruidos ásperos, intensos y agudos que se escuchan sobre la porción extratorácica de la tráquea, los cuales no son tan evaluados, ya que no representan ningún problema pulmonar clínico. Los bronquiales son intensos y agudos y se oyen como si fueran unas fuertes corrientes de aire a través de un tubo. La parte respiratoria es más intensa y prolongada que la inspiratoria. Broncovesiculares. Es una mezcla de ruidos bronquiales y murmullo vesicular. La parte inspiratoria y expiratoria tienen la misma duración. Se escuchan solo en el primer y el segundo espacio intercostal anteriores y en la zona interescapular posterior. Vesiculares. Son ruidos graves y suaves que se ocultan en la mayor parte de los campos pulmonares. El componente inspiratorio es mucho más prolongado que los expiratorios, que muchas veces es tan suave que no se logran percibir. Con esto ponemos fin a la exploración posterior del tórax y empezamos con la exploración anterior. Para esto nos colocaremos de frente al paciente. Cabe resaltar que la primera parte de la exploración se llevará a cabo con el paciente en sedestación y luego en decúbito. Primero comenzaremos con evaluar la posición de la tráquea. Para esto colocaremos el dedo índice y el dedo medio superior a la escotadura del esternón. Determinaremos la posición de la tráquea y si hay una desviación en el mediastino, ya que muchas veces esta desviación puede lateralizar la tráquea. En el caso de nuestra paciente, como podemos observar, se encuentra completamente centrada. En un paciente con caquexia intensa, la tráquea está muy desplazada a la derecha. Este es un indicativo de una posible masa que está empujando la tráquea hacia un lado. A partir de aquí, se le va a pedir al paciente que se ponga en decúbito dorsal, con los brazos laterales al cuerpo, para realizar la palpación, la percusión y la auscultación. Cabe destacar que esto nunca se va a realizar sobre el tejido mamario. En el caso de nuestra paciente, por ser mujer, de ser necesario, se le pedirá que ella sea la que levante la mama para realizar todas las maniobras necesarias, siempre acompañados de un personal de salud que tiene que ser mujer para evitar cualquier malentendido. Recordemos siempre cuidar el pudor y la privacidad del paciente y nunca exponer la mama de no ser necesario. Con la técnica ya revisada anteriormente, pondremos la parte cubital de la mano en zonas estratégicas para evaluar la resonancia de cuerdas vocales. Para esto, siempre, en todas las exploraciones tenemos que pedir el consentimiento informado del paciente y explicarle lo que se va a hacer, si está de acuerdo o no. Señorita Belén, a continuación voy a poner la parte externa de mi mano, sobre diferentes zonas de su tórax, siempre cuidando no tocar el tejido mamario. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Ok. ¿Podría repetir la palabra 33? 33. ¿Otra vez?
33. Muchas gracias. Recordemos que esto siempre debe ser bilateral y comparativo. Auscultación anterior del tórax. Para esto utilizaremos el diafragma de nuestro estetoscopio y lo pondremos siempre yendo de arriba hacia abajo y bilateral y comparativo en las fosas supraclaviculares, pidiéndole al paciente que inspire y expire, siempre inspirando por la nariz y expirando por la boca. ¿Podría respirar, de favor? De nuevo. Y así seguiremos el orden de la siguiente imagen, realizando lo mismo. Por último, auscultaremos la región precordial. Para esta tenemos que conocer la ubicación de los focos de auscultación. El primer foco se ubica en la derecha, paralelo a lo que es el esternón en línea media. Tendremos en el segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal a lo que es el foco aórtico. En el mismo espacio intercostal, misma línea paraesternal, pero del lado izquierdo tendremos al foco pulmonar. En este foco le pedimos al paciente que inspire y expire. Por favor. Otra vez. Esto para descubrir el desdoblamiento fisiológico. Seguimos. Tercer espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda. Tendremos al foco aórtico accesorio. Más abajo, al fin de lo que es en línea media, el esternón en la apófisis sifoides o en el cuarto o quinto espacio intercostal, dependiendo de la literatura, tendremos al foco tricuspideo. Y en el quinto espacio intercostal, pero ahora en la línea medio clavicular, tendremos, izquierda, tendremos a lo que es el foco mitral. En estos mismos focos de auscultación, nosotros podremos escuchar los latidos del corazón directamente y obtener de una manera más exacta la frecuencia cardíaca.